Hola, soy Diana Raque, Managing Partner de Diana Raque Associates. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo administrar tu energía y no solo tu tiempo. De acuerdo a lo que los autores Schwartz y McCarthy del Harvard Business Review hablan sobre este tema, vamos a ahondar de cómo estas 4 dimensiones del ser pueden ayudar muchísimo a que nuestras energías sean sostenibles en el tiempo y puedan darnos una mayor sintonía a la hora de vivir el día a día. Todos somos observadores diferentes del mundo, cada uno tiene sus creencias, el bagaje de lo que ha tenido como experiencia, ¿no? Desde chicos, desde niños, cómo nos hemos relacionado con nuestros padres, con toda la gama de etapas de la vida en las que hemos vivido. Seguramente ahí hemos ido adquiriendo estas sensaciones y estas creencias que nos hace ver la vida de una manera y comportarnos de una manera. Entonces, cada observador tiene 4 dimensiones distintas. Son 4 dimensiones distintas del ser. En ontología o en coaching ontológico se habla justamente onto, ser, logo o logos de descubrir, es el descubrimiento del ser. Entonces, basándonos en el artículo este que habla de Harvard Business Review de Schwartz y McCarthy, que habla justamente de cómo administrar tu energía de una mejor manera, porque la energía es renovable, más no el tiempo, vamos a tratar de darles a conocer cada una de estas dimensiones para que puedan administrar mejor sus energías y puedan sacarle el jugo a la vida y tengan un modo de ser que les sirva para poder estar más equilibrados. El mundo está hecho de interpretaciones, entonces depende del crisol con que mires, vas a interpretar. No hay una verdad absoluta. Tú miras cómo son las cosas a través de ese cristal en el que has venido teniendo experiencias, vivencias y creencias. Entonces, cada persona es un observador diferente y entonces tenemos diferentes coherencias, cada uno de nosotros. La coherencia engloba a lo que tiene que ver con la parte mental, la parte corporal y la parte de emociones. Y todo eso, inclusive también está la parte espiritual. Entonces, comenzando por la parte de las emociones. La parte de las emociones tiene que ver con los estados de ánimo y cómo nosotros reaccionamos frente a cosas que nos gatillan estas emociones. Las emociones son más frugales, pasan rápidamente, nos puede venir alguna emoción y rápidamente después nos olvidamos de ella. Sin embargo, los estados de ánimo sí permanecen un poco más en el tiempo. ¿Y por qué es importante eso? ¿Qué tiene que ver con las energías? Porque muchas veces nos desgastamos muchísimo con emociones que no nos sirven, que no nos ayudan a buscar el objetivo que queremos. Entonces tenemos que darnos cuenta, ser conscientes qué emociones estamos sintiendo en ese momento, vale la pena sentir esas emociones, de repente no estoy dándome cuenta que estoy reaccionando, ¿no? Como con el cerebro reptiliano que es el de fight or flight, entonces, ¿no? Como si viniera un tigre a atacarme y ya en estas épocas de la vida no hay tigres que vengan a atacarnos, sin embargo seguimos funcionando de esa manera poco a la defensiva. Entonces, respirar hondo, votar y darse cuenta de que no hay que exagerar en algún tipo de emoción y evitar buscar culpables o buscar formas de ser que no nos ayudan, sino más bien ser el protagonista, ¿no? Buscar, ok, ¿cuál es el problema que hay que solucionar? Vamos a ver con quién me apoyo, ir para adelante y no estar dándole tanta vuelta de por qué me pasó esto. Eso quita muchas energías. Y justamente en el trabajo, en los equipos, la idea es tener accountability, como se dice, hacerse cargo de las cosas y no buscar culpables o víctimas, ni siquiera en nosotros mismos, porque no nos ayuda de nada. Hay que salir a buscar solución y pedir ayuda si es que la necesitamos. Entonces, las emociones también son un estado, como dije, frugal, que vienen y se van. Sin embargo, son importantes reconocerlas, porque no son buenas ni malas, son que nos están poniendo alerta de ciertos peligros, ¿no?
Entonces, más adelante vamos a hablar de cada una de estas emociones y cómo podemos, al reconocerlas, poder tomar mejores medidas para no reaccionar exageradamente. Hay muchísimas emociones, pero vamos a hablar de 5 emociones básicas. Por ejemplo, ¿qué cosa te dice la tristeza, ¿no? ¿Cuál es la razón de la tristeza? Es por una pérdida pasada, ¿no? O presente. Entonces uno piensa que está perdiendo algo y da cuenta de algo que importa, algo que es valioso para nosotros, ¿no? En equilibrio te da una especie de añoranza, algo de qué pena que perdí algo. En exceso te da depresión y en déficit te da intolerancia. Entonces hay que tener cuidado que estas emociones no permanezcan porque puede en déficit causar eso y hay que tratar de equilibrar. En lo que es el miedo, ¿qué da cuenta el miedo? La razón del miedo es una pérdida futura, ¿no? Es una, digamos, da cuenta de que hay que tener precaución de que no te pase algo en el futuro que podría dañarte. Entonces es importante tener el equilibrio, porque en equilibrio te da valentía. En déficit, más bien, te da temeridad, un temerario que puede hacer cualquier cosa y no te pasa nada. Sin embargo, sí te llega a pasar. Y en exceso lo que puede causar es una cobardía, que no te atreves a lograr tus cosas, ¿no? Entonces, esa es una emoción que normalmente nos viene muy a menudo y que sabiendo cómo administrar tus energías van a ayudar también a que se renueven más rápido y no tengamos miedo a lo que nos pase, ¿no? Sino de una manera equilibrada. La rabia da cuenta de que te pones a la defensiva. ¿Y cuál es la razón? Porque te hace ver que hay un daño o una injusticia que has sufrido. Entonces eso te viene la cólera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto cuando yo no me lo merezco? Entonces es importante reconocerlo para que tenerlo en equilibrio. En equilibrio tú te cuidas porque tú tienes una dignidad. Entonces con esa dignidad tú te sientes que estás equilibrado, que sientes que no te van a hacer un daño a esa dignidad. Sin embargo, en exceso pudiera ser una prepotencia, ¿no? Una rabia que causa algún daño a otras personas o a ti mismo. Y en déficit también puedes estar en impotencia o desamparo. Por eso es que es bien importante darse cuenta de estas emociones, ¿no? Para poderlas manejar y que no te quiten más energía de la que deberían de quitarte. La ternura, por ejemplo, la ternura también es una emoción muy bonita. Da cuenta de alguien o algo de que merece cuidado, ¿no? Cuando nace un bebé, todo el mundo le da ternura, cuidarlo, ¿no? O una caricia, que te dan una caricia de tu pareja. Esa ternura también tiene que ver con una emoción y que da cuenta del cuidado que se tiene para esa otra persona, ¿no? En equilibrio es un estado, digamos, de compasión, de tranquilidad. En exceso es un sacrificio, ay, que voy a dar todo por esta persona, porque... Y en déficit es negligencia o abandono. O sea, en equilibrio todas estas emociones son importantes que las tengamos, pero si ya se pasan para un lado o para otro, nos van a quitar energías, ¿no? Básicamente de esas vamos a hablar ahora y también les quiero hablar de un tema que tiene que ver con los estados de ánimo. Los estados de ánimo son una prolongación de estas emociones, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien ha tenido una pérdida muy grande, hay una tristeza profunda, es normal, hay un dolor, pero ya se convierte en sufrimiento cuando la persona después de un duelo, lo que tome, permanece en el tiempo con ese sentido de que le falta, que tiene esa pérdida, ¿no? Hay muchas madres o padres que obviamente toda la vida van a tener un dolor increíble si es que han tenido la pérdida de un hijo, por ejemplo. Pero si siguen en ese sufrimiento para toda la vida va a ser insostenible, sus energías prácticamente no le van a dar para vivir por lo menos una vida que valga la pena vivir para los otros hijos que le quedan, ¿no? O para ella misma, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con que no se permanezca en el tiempo la emoción
y sobre todo en déficit, ¿no? O en exceso, sino que una emoción debería irse entre un tiempo y si viene nuevamente que esté en equilibrio. La dimensión corporal. La dimensión corporal habla de cómo nuestro cuerpo es tan importante porque nos da la información, la información que necesitamos saber a través de los sentidos, tanto la información que estamos sintiendo por dentro o la que nos viene desde afuera. Entonces muchas veces usamos solamente el cuerpo como un vehículo, pero lo importante es escucharlo para saber qué nos quiere decir. Si tomamos conciencia de nuestro cuerpo, notaremos dos energías, la energía de contracción y la energía de expansión. Cuando estás en energía de contracción, lo que vemos en un equipo de trabajo o cuando estamos haciendo un proyecto es que estamos súper enfocados y muy decididos, ¿no? Por ejemplo, una decisión rápida y concreta, estás tú en contracción, estás bastante enfocado. Un ejemplo, por ejemplo, es tomar una decisión concreta, ¿no? Pero te cuesta escuchar quizás algunas otras sugerencias porque ya tomaste la decisión. A veces no puedes esperar tanto a que te den tantas sugerencias, a veces tienes que actuar en el momento, entonces ahí tienes que estar en contracción, por ejemplo, cuando hay una emergencia, ¿no es cierto? Cuando hay más tiempo, de repente sí se puede tener un poco más de expansión. La expansión, por ejemplo, tiene que ver con la flexibilidad para adaptarse a nuevos trabajos, en vez de alguien que de repente les cuesta más permanecer en un trabajo por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, expandir quiere decir soltar, y abrir los brazos a poder escuchar, tener nuevas ideas, creatividad, pero a veces hay momentos que puedes soltar y hay veces momentos que debes estar más enfocado y tomar decisiones, no te puedes dar el lujo de soltar tanto. Eso es lo que hay que saber cuando tú estás en contracción o expansión. Por ejemplo, si tú vas a pedir que te suban el sueldo en algún momento, tú no debes de ir en contracción, porque si vas en contracción ya estás con la idea bien enfocada de qué es lo que quieres y si de repente el jefe te dice otra cosa, pues de repente le sueltas alguna cosa que no quisiste decir. Entonces hay que saber cuándo y en qué momento estar en contracción y cuándo estar en expansión. Entonces, siguiendo el tema lo que es la parte corporal, vamos a hablar de 4 energías bien interesantes, ¿ya? Y para esto creo que es necesario que lo enfoquen desde un punto de vista también amplio, que estén en expansión para poder aceptar ideas nuevas, ¿ok? Por ejemplo, hay 4 energías. Vamos a llamarla la energía del aire. Es esa energía que cuando uno está en liviandad, cuando uno está juguetón, cuando uno está, por ejemplo, se pone a bailar, se pone a hacer cosas que de repente son para arriba, ¿no? Cuando uno está haciendo así, cuando va ganando algún equipo, entonces es para arriba, ¿no? Cuando uno lo primero que mete gol es ¡wow! Porque está alegre, está contento, está juguetón, etc. Esa energía es importante tenerla porque no puedes estar todo el tiempo pues enfocado, cerrado. Siempre es bueno tener sentido del humor, relajarse, reírse uno mismo de vez en cuando, hacer alguna broma. Esa es la energía del aire. La energía del agua es más bien la energía en la que tú te gusta recibir, ¿no? Te gusta, por ejemplo, estar con los brazos así cuando estás con un bebé o cuando estás escuchando algo que te están dando un consejo, ¿no? Estás más para atrás, estás más como, no tanto dando saltos para arriba, sino más tranquila y quizás hacia atrás, como escuchando, cediendo, cuando hay alguna conciliación que tienes que hacer, es importante escuchar, ceder, de repente un paso para atrás para después ir 2 pasitos para adelante. Todo eso es la del agua, ¿no? Es una energía, quizás si se puede decir, femenina, pero todos tenemos energías femeninas y masculinas, hombres y mujeres, pero se le llama femenina en este caso porque es más de recibir, ¿no? Lo que es la tierra, la energía de la tierra, es el hecho de la estabilidad, del poder sentirte firme con los pies en la tierra, que te puedes parar y que es una energía en la que tú prefieres las cosas constantes, las cosas
en una secuencia fija, que no te traiga mucha cosa alboroto, que no te que sabes que estás estable, ¿no? Generalmente, por ejemplo, las personas que trabajan en seguridad son muy de tierra, porque tienen que estar seguros, planificar, hacer cualquier cosa que inclusive prever cosas que puedan pasar en el futuro, ¿no? Ser súper precavidos. Esas son las personas que son más de tierra. Todos tenemos, ojo, todas las energías. Lo que pasa es que algunos tenemos algunas más que otras y lo interesante es poder tenerlas en equilibrio, que puedes hacer como un arquero que estás acá, pero puedes agarrar de todas, ¿no? Entonces, para la ocasión que necesites, eso te va a aliviar muchísimo de desgastarte con energías que no requieres en ese momento. La otra energía, por ejemplo, es la energía de la resolución, del fuego, esa energía que vas hacia adelante o que donde tiras la flecha justo al arco, ¿no? Le va a dar justo lo que le dicen la diana, que es el centro, ¿no? Entonces tú vas con ese objetivo y estás con esa energía. Esa es una energía que te da para adelante, que te da fuerza, que te da pasión para seguir tu sueño, tu proyecto, que crees en ti. Esa energía es buena porque, o sea, todas las energías son buenas, no es ni buena ni mala, sino es cuándo las utilizas, cómo las utilizas para justamente ahorrar las que no corresponden en ese momento. Entonces eso es un poco lo que es el cuerpo y las energías en las que se mueve el cuerpo, porque están totalmente relacionadas. Por ejemplo, el cuerpo aprende a través de la recurrencia. Entonces, si hay una persona que tiende a ser muy suave, que tiende a escuchar y que de repente en sus evaluaciones de desempeño le ha dicho, oye, tú eres buenísima, analítica y todo esto, pero necesitas hacerte ver, necesitas que la gente te vea, que sepas lo que eres, todas las buenas cosas que aportas, pero no te vendes, no te das a conocer. Entonces necesita un poco más una energía distinta, ¿no? La energía del fuego, no estar siempre en la energía del agua, porque la energía del agua le va a hacer mucho bien, pero de repente no va a poder ascender en su carrera tanto porque necesita hacerse ver, necesita venderse. Eso es un poco la energía del fuego. O por el contrario, de repente hay una persona que es buenísimo, logra todos sus objetivos y tal, pero arrasa con todo el mundo porque no se da cuenta que tiene una energía de fuego tan fuerte que por donde van, de repente, pues, sin querer, inclusive inconscientemente, no es cuidadoso con el otro. Entonces, ahí viene la energía del agua. De repente necesita un poco de energía de agua para que en momentos tiene que tener más cuidado con lo que dice, cómo lo dice y a quién afecta en esa arrasar hacia adelante, ¿no? Entonces, el equilibrio es lo importante y tener a la mano todas estas energías y, como dije, se practican. Entonces, si hay una persona que arrasa, entonces de repente, en vez de estar haciendo tanto deporte y tanta energía, kickboxing, lo que necesita es un poco hacer meditación, respirar hondo, de repente hacer cosas que tengan más de quietud, cosas para balancear, porque el cuerpo balancea tus energías. Si estás mucho en una energía, lo más probable es que actúes de esa manera. Entonces, si tú vas a requerir para un puesto, para un proyecto, para el sueño que necesites cambiar esas energías, también es importante saberlo para poder, si no cambias tus acciones, esas energías no se ven cambiadas y también tus resultados no van a verse distintos. Ahora vamos a hablar sobre la dimensión racional. La dimensión racional es importantísima, así como las otras, pero esta, sobre todo lo que pasa dentro de nuestras conversaciones internas y las conversaciones que tenemos con los demás, es lo que le llamamos la parte racional o lingüística, es lo interpretativo, cómo interpretamos al mundo con nuestra mente. Entonces, cada creencia o cada pensamiento que tengamos va a tener un efecto en todas nuestras dimensiones y en nuestra vida, por supuesto. Entonces, los diálogos internos que tenemos con nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta qué tipo de diálogo estás teniendo contigo mismo, porque ese tipo de diálogo va a hacer que tú actúes o no de diferente manera con los demás. Tenemos la capacidad de sostener determinado tipo de diálogo que necesitamos para crecer en lo que queremos crecer, o no sabemos cómo, porque si es que no sabemos que no lo tenemos, es el primer problema.
Pero después, si sabemos que tenemos algo que tenemos que mejorar en nuestras conversaciones internas o con los demás, es aprender cómo mejorarnos, ¿no? Entonces, es muy importante aprender cómo utilizar el lenguaje, tanto interno como externo, para poder lograr los resultados en tu vida. Por ejemplo, suceden las cosas que yo quiero que sucedan o suceden cosas que yo no quiero que sucedan. O no suceden las cosas que no quiero que sucedan o no suceden las cosas que quiero que sucedan. Parece un trabalengua, pero si lo escuchas con calma, la idea es que sucedan las cosas que tú quieras que sucedan, ¿no? No lo que otros quieran. Entonces, para eso es importante detenerse y darte cuenta qué conversación estás teniendo para que sucedan las cosas que quieras que sucedan. Voy a ir rápidamente sobre cuáles son los actos lingüísticos que son cruciales en nuestra vida, porque de acuerdo a ellos realmente nos creamos el mundo. Las afirmaciones, por ejemplo, es un acto lingüístico importantísimo. Las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas porque pueden ser comprobables. Por ejemplo, ahorita hay de temperatura, pues, no sé, 22 grados centígrados. Tú puedes comprobarlo, ¿no es cierto? Porque vas a ver tu termómetro que dice y está a 22 grados centígrados. ¿Es una afirmación verdadera o falsa? Es verdadera porque en el termómetro dice lo que tú dices. Entonces, las afirmaciones, digamos, le siguen al mundo, no lo crean. O sea, las afirmaciones constatan que lo que tú estás diciendo es cierto. Sin embargo, las declaraciones son válidas o inválidas, pero constituyen mundo. Cuando tú declaras algo, ese mundo para ti cambia. Cuando tú le dices sí a tu marido, o tu novio, que va a ser tu marido, ahí cambia el mundo, ¿no es cierto? Todo lo que viene en adelante va a cambiar, porque has declarado algo y además lo han validado a alguien con autoridad. Por ejemplo, hay muchas declaraciones fundamentales que cambian mundo. No vamos a entrar cada una de ellas, pero vamos a mencionarlas y de repente dar un ejemplo en un par. Por ejemplo, cuando se dice no, cuando tú estás diciendo no a una propuesta que te hacen de trabajo, estás diciendo no a una determinada forma de vida que de repente tú no querías llevar y que quieres mantener ahora en la forma que estás llevando, ¿no? Pero tu mundo cambiaría, ¿no? Si no dijeras no. Cuando tú dices te perdono, cuando dices te perdono también, el mundo cambia porque declaras algo que no solamente a la persona que te ha pedido el perdón, sino cuando tú lo perdonas, tú te liberas de una carga, de una energía que no te sirve. Y más bien es algo bueno no solamente para el que te está pidiendo perdón, que de repente te hizo algo que tú no hubieras querido, pero para ti también, ¿no? Entonces, por ejemplo, una declaración te quiero, te amo, eso te cambia, es una declaración también, ¿no? Entonces, estas declaraciones fundamentales hacen que tu vida se vaya creando de una forma que a veces no nos damos cuenta y decimos sí, no, sí, son decisiones, pero son declaraciones fundamentales, ¿no? Entonces, las promesas, por ejemplo, es otro acto lingüístico. Cuando tú haces una oferta, tú tiene varias cosas la oferta. Tiene temas que si tú no haces una oferta bien hecha, pues la otra persona de repente cree algo que tú no has ofrecido. Entonces hay que hacerlo de una manera consistente, con condiciones de satisfacción bien claras. Por ejemplo, cuando estás en el trabajo, ¿cuánto tiempo y energía se pierde justamente porque alguien le hizo una promesa al otro, pero el otro no se aseguró de que la promesa constara exactamente de lo que esa persona necesitaba, ¿no? O sea, hay mucho que se puede ahorrar energía justamente haciendo bien las peticiones y haciendo bien las promesas u ofertas, ¿no? La dimensión espiritual. La dimensión espiritual tiene que ver con el sentido que tú le das a tu vida. Independientemente de un tema religioso o no tiene que ver si crees en Dios o no. Yo personalmente sí creo en Dios, pero tiene que ver con una energía que va más allá de lo religioso, sino que tiene que ver con una energía que va en tu ser, en cómo tú te relacionas con el universo, con la naturaleza, con las personas. Eres parte de una creación, o sea, no estás tú sola en el mundo. Y de acuerdo a eso también, ¿cuáles son los sueños que tienes? ¿Qué estás haciendo tú
para ser tu mejor versión, para servirte a ti y servir a los demás. Tiene que ver con cómo la experiencia interior más profunda que tienes se puede ver reflejada en los demás, con tus acciones, ¿no? Tiene que ver con el sentido, el propósito de tu vida. Eso es la dimensión espiritual. Espero que les haya parecido interesante este video y que sobre todo sepan administrar mejor sus energías. Y hablando de energías, póngale toda la energía a ayudar a Crea Más, que está haciendo este festival con todo cariño y amor para donar tablets a niños y niñas que lo necesitan en primaria. O sea que por favor pongan empeño y entren a www.porellasyellos.pe, donde encontrarán toda la información necesaria para poder aportar. Gracias.